Les quiero presentar el universo de los musgos, en donde la idea era representar acá las clases y más o menos la cantidad de familias para cada una de ellas. Entre las típicas está la imagen de Tachycea, de Sphagnum, que es el que todos conocemos de las turberas de los páramos, que es un musgo que se reconoce por su gran capacidad de absorber agua. Andrea. Estas tres imágenes quieren representar al grupo más grande, que es el de las biopsias, en donde se reúnen la cantidad restante de musgos, y los de mi interés, que son la clase Polytrichopsia. Esta clase es típica de los hábitats de alta montaña, ya sean páramos o bosque alto andino, en donde siempre o la mayoría de veces los vamos a encontrar típicamente en orillas de carretera o taludes, o en donde se han llevado a cabo procesos de disturbio del ecosistema, por lo que su importancia en la regeneración de suelo pues es bien alta. Para que todos tengamos una idea de la morfología principal de los musgos se componen de una parte siempre verde, que es el gametofito, que es lo que nosotros generalmente vemos, y la parte en donde están las esporas, el esporofito precisamente, que es ocasional y es pues la parte superior en este caso. Para el caso de la familia Polytrichaceae, la idea de esta diapositiva era mostrarles a ustedes cuáles son los caracteres principales para su reconocimiento. En primer lugar tenemos esta parte que es el esporofito, tiene una estructura que se reconoce como en el nombre de nematodonte y significa que tiene estos dientecitos alargados que son típicos pues de la familia. Por otra parte, se destaca que tiene una diferenciación de tejidos ya diferenciable, en donde en el rizoma, que tiene esta forma típicamente triangular, se ve una capa externa, una capa media y una capa interna de células diferenciadas denominadas hidroides, cuya función es la conducción de agua. Esta morfología continúa en el tallo, en donde ya vemos que se incluye en la diferenciación celular de la producción de hojas típica del gametofito. Y hablando de las hojas, esta es una hoja típica de Polytrichaceae. En ellas se destacan que es en donde se inicia en el reino vegetal la composición de un tejido similar a un parénquima clorofílico, que es toda esta parte de la hoja que está sobre la costa y que la vamos a denominar lamelas. Las lamelas entonces vienen siendo estructuras que se presentan típicamente en esta familia y cuya función es aumentar la superficie tanto para hacer clorofila, fotosíntesis, como para absorber agua. Bueno, vamos ahora a empezar parte por parte qué características son de interés para mí. En el esporofito de las Polytrichaceae, la característica típica es la caliptra, vilosa, quiere decir que es con pelitos, por eso se denomina la familia. Adicionalmente vemos una especie de sombrerito, que lo vamos a denominar opérculo, y es el que está recubriendo la cápsula en donde están almacenadas las esporas. También es destacable si se encuentran o no se encuentran costillas en la pared del esporofito, si tiene o no tiene cuello diferenciado o apófisis, y como había dicho anteriormente, los dientes del peristoma, que para que todos reconozcamos están ubicados entre el opérculo y la cápsula y tienen esta estructura. Bueno, a nivel del gametofito, ya las estructuras que se van a revisar principalmente son las hojas. En las hojas encontramos que en primer lugar vamos a ver tanto el tamaño como la forma. Entonces aquí quise resaltar las del género Atricum, las de Polytrichadelphus y Polytrichum y las de Oligotrichum, entre otros, como para que nos hagamos una idea. También vemos en las hojas el margen, entonces por ejemplo este es fuertemente cerrado, este es levemente cerrado, este es entero, este es característico porque los dientes son dobles, entonces todo eso se hace parte del análisis. Vemos también si las hojas tienen modificaciones como estas ondas que van acompañadas de espinas, o si por el contrario son completamente lisas. Nos interesa también, por ejemplo, el ápice, que incluso puede ser un carácter para diferenciar especies dentro de un mismo género. Entonces, en este, por ejemplo, es largo aristado, en este es aristado y cerrado, y en este es corto aristado u obtuso.
De ahí que la importancia de definir los caracteres sea alta en este grupo de plantas. Pero la característica principal, como ya les decía antes, era las lamelas en el interior de la familia. En ellas, ¿qué vemos? Empezando por la superficie que cubren dentro de la hoja. Entonces, en este caso vemos que las lamelas están ubicadas solamente encima de la costa, mientras que hay casos más extremos en donde no solo abarca la costa, sino que incluye la lámina. Y esto nos hace pensar obviamente en plantas que son mucho más resistentes a la radiación solar, que es una de las características de los bosques altoandinos y páramos. ¿Qué más observamos en estas estructuras? Es típica la forma de la última célula de las lamelas, o de la célula apical, que además de tener la función clorofílica, produce mucílago, lo que hace que estas plantas toleren aún más la falta de agua en su medio. Entonces, adicionalmente, tenemos que esas lamelas pueden estar cubiertas, como en este caso, que es en Polytrichum juniperino, que es la más común para todos, como pueden estar descubiertas, e incluso podemos ver que hay un margen libre. A veces se han encontrado estudios en otras partes del mundo en donde determinan que para poder hacer una diferencia en los géneros es necesario comparar la morfología interna de los géneros. En este caso se están señalando las células ventrales, pues que como ustedes ven evidentemente varían entre los géneros. La cuestión aquí es mirar si tiene utilidad para diferenciar especies. Estas son las células leptoides, que son conductoras de agua dentro de las hojas, y por último las células dorsales. Bueno, esto es para que nos hagamos una idea de todo lo que hay que mirarle a las plantas, más o menos. Entonces, bueno, la familia Polytrichaceae es común en todo el mundo. Es una familia cosmopolita, está desde casi que los polos, porque alcanza a llegar, incluso llega a bajar hasta 1000 metros más o menos. Pero nos interesa que en los Andes tropicales se han publicado notas en donde hablan de una gran diversidad de especies y de géneros. En este caso quise mostrar que a nivel de los países del norte de los Andes, la cantidad de géneros que es esta es muy similar, siendo Colombia, Ecuador y Bolivia los en donde más diversidad hay. Sin embargo, esta es la cantidad de especies que sí varía. La diferencia entre Colombia y Bolivia no es mucha, pero la diferencia que nos interesa para este caso es que en Bolivia no se ha hecho un tratamiento taxonómico hasta ahora de ningún grupo de musgos. Entonces, este número puede variar. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Principalmente a que los géneros Pogonatum y Polytrichadelphus son los que más especies presentan, pero los que más incertidumbre taxonómica también tienen. Entonces es necesario, y muchos autores han recomendado, que se haga la revisión taxonómica de estos grupos, ya que son muy comunes, pero pues la identidad taxonómica todavía no está resuelta. Entonces, para el caso de Colombia, los reportes hablan de esta cantidad de especies en donde el género Polytrichadelphus y Pogonatum siguen con la mayor cantidad de especies. Tenemos también que géneros como Polytrichastum, Sterorhion, Notoligotrychon y Oligotrychon solo tienen una especie, entonces pues eso hace que sea fácilmente diferenciable. Esto nos hace pensar en el problema de investigación. Para el caso de los musgos en el país existe una gran obra que compendia toda la información que en el mundo se ha producido sobre los musgos colombianos, que es la Introducción a la Flora de Musgos de Colombia, cuyos autores el doctor Steve Churchill y Edgar Linares ya hace casi 20 años la produjeron. No ha tenido ninguna actualización, no ha tenido ningún cambio, y esa es la única herramienta con la que se cuenta a la hora de trabajar con musgos en el país. Entonces, si bien es muy valiosa, tiene algunos inconvenientes, y es que precisamente la información que compendia no es el resultado de estudios taxonómicos, sino de estudios tanto ecológicos como de inventarios que hayan hecho otras personas en el mundo sobre los musgos colombianos. Entonces, en este libro se presentan 22 especies y 8 géneros, pero si bien ustedes se dan cuenta, Polytrichadelphus incluyen 5 especies en una clave, pero el libro hace referencia a 8. Entonces ahí ya hay dualidad de información. Por lo tanto, se encuentra que no hay una coherencia precisamente entre el número de especies
con la identidad de las mismas. Bueno, entonces eso lleva a que el trabajo que se quiere hacer pues solucione realmente la información que se tenga sobre la familia. Esto además obviamente pues quiere incrementar el estudio o la investigación de taxonomía en el país, que se está haciendo cada vez más escasa. Quiere también saber si hay endemismos, porque una de las especies de la familia está publicada en el libro rojo de musgos, pero esta inclusión en ese documento se dio porque solamente hay un registro. No se sabe si eso sea porque la población está reducida o porque haya falta de muestreo. Entonces, esas también son cosas que se quieren, información que se quiere extraer de este trabajo. Bueno, dentro de los objetivos, obviamente, además de la revisión de la familia, se quiere saber qué caracteres morfológicos son los que apoyan ese reconocimiento taxonómico de esas identidades, saber qué caracteres son realmente importantes en la definición de los géneros y de las familias, porque si bien se han trabajado caracteres del gametofito, se quiere evaluar otros caracteres y relacionar estos patrones de variación con la distribución geográfica. Para eso, la metodología a seguir inicia con los especímenes de herbario. La idea es recoger todos los materiales que haya en el país de los diferentes herbarios nacionales. En este momento contamos ya con todos estos: el Herbario Nacional Colombiano, el de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, Nariño y Cauca, que son los principales recolectores de musgos en el país. Y adicionalmente se pretenden revisar los ejemplares tipo que están depositados en los herbarios internacionales, principalmente el de Londres, París, Gina y Nueva York. Para eso, la idea es que una vez se cuente con los ejemplares, dependiendo de qué disponibilidad haya, se pueden hacer o agrupaciones morfológicas, utilizando tanto las claves de Churchill como también la de las descripciones originales o de las floras cercanas al país. Luego que se cuente con ese material, se van a hacer los cortes a mano alzada para ver los caracteres que mostré anteriormente. Se va a mirar si el aclarado, que es una técnica que disminuye la cantidad de clorofila y otros pigmentos, sirve para reconocer características morfológicas, y se pretende hacer ilustraciones, tomar imágenes y además acudir a la microscopía electrónica de barrido para caracteres pues, que no sean fácilmente observables. Claro que esto lo que pretende es apoyar las diferencias y el reconocimiento entre géneros y especies. De ahí a evaluar la utilidad, pues eso es otro punto. Luego de analizar esos caracteres, se construirá una matriz y se someterá a análisis estadístico, tanto análisis de componentes principales como de función discriminante, para saber si efectivamente son los caracteres que están permitiendo el reconocimiento de las identidades de los taxones o no. Esta variación se analizará y comparará con trabajos previos que se han hecho en la descripción de la familia para el mundo. Entonces, para que tengamos una idea, la evaluación de los caracteres se quiere representar en esta imagen, en donde se muestra desde dónde hasta dónde se hacen las mediciones y en dónde van cuál es la denominación de cada estructura. Entonces, por ejemplo, se incluye el tamaño de las células, de los dientes, de los márgenes de los dientes del peristoma, cómo serán medidos los estomas, cómo serán medidos las estructuras sexuales y las hojas diferenciadas, entre otros. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Primero, ya contamos con los materiales, con los ejemplares de los herbarios nacionales. A partir de eso se extrajo esta información. Primero, cuántas especies hay para cada departamento, con las determinaciones con las que se cuenta. Cuántos registros, es decir, cuántos ejemplares colectados en cada departamento, y se quiso presentar a ustedes un indicador para saber si el resultado o estas cifras lo que están mostrando es un sobreesfuerzo de muestreo o si realmente es diversidad la que se justifica realmente por la cantidad de especies. Entonces, en este caso, el mapa lo que nos va a mostrar solamente la riqueza de especies, en donde vemos que efectivamente están asociados a las cordilleras, siendo Antioquia el departamento con 16 especies, la mayor cantidad. Esto también puede ser debido a que el doctor Churchill, el que les mostraba, era el autor del libro de musgos,
lo trajo la Universidad de Antioquia a investigar en el país en los años 80, entonces fueron casi 15 años de hacer sobremuestreos en esta zona. Puede que eso puede que eso influya o no, eso es lo que se quiere también evaluar. Por otro lado, se está mostrando la cantidad de colecciones, como les decía, entonces efectivamente Antioquia sigue punteando, pues por lo que explico anteriormente. Sin embargo, aquí vemos ya que Boyacá y Cundinamarca empiezan a aparecer por las colecciones depositadas en el Herbario Nacional Colombiano. Entonces, este mapa era como para que nos hagamos una idea. Esto no es una afirmación todavía, sino es como un supuesto que sale a partir de la información con la que se cuenta actualmente, en donde invitaría a explorar toda esta zona del piedemonte de las cordilleras, porque incluso Schultes en sus investigaciones en la Amazonía colombiana alcanzó a hacer colecciones de politricaceas. Entonces llama la atención que es muy probable que en estas zonas pueden llegar a existir ejemplares de la familia. Con base en esa información y teniendo en cuenta las etiquetas de los ejemplares, se muestra esta ilustración en donde para cada género se está tratando de evidenciar la distribución altitudinal que tiene. Entonces vemos que Polytricadelphos incluso es el que alcanza por debajo de los 1000 metros a encontrarse hasta casi las nieves perpetuas pues, de los páramos de Cocuy y Sierra Nevada específicamente. Y así para todos. Entonces, asociados a la alta montaña, sí es un carácter típico de la familia. Entre otras cosas, quería mostrarles a ustedes esta imagen, ya la presenté antes, que es la riqueza de especies para el país, pero quería mostrarles la representación de esas especies en las colecciones. Se podría casi que afirmar que 1 de cada 2 ejemplares de la familia pertenece a una misma especie, que es Polytrichum juniperino, que es la típica. O sea, más de la mitad de las colecciones son de esa especie. Entonces, la población a estudiar y en la que se van a notar más las diferencias es en este grupo. Eso de pronto también puede llevar a hacer salidas de campo o a mirar en las determinaciones de otras familias, porque géneros como Sterobrium, algunas especies de Pogonatum e incluso Polytricastrum pueden confundirse con otras briaces, que era el grupo de mayor cantidad de especies que les mostraba anteriormente. Entonces esa sería otra tarea, de echarle un ojito a las colecciones de las otras familias. Bueno, a partir de la observación de los ejemplares colombianos, en este momento que todavía no se han revisado los ejemplares tipo, se pueden presentar algunas conclusiones preliminares. La primera, Atricum tenía registrado en el Prodromus 3 especies. Actualmente les puedo decir que creo que solamente es una, ¿sí? Que las determinaciones están diferenciando entre especies por la presencia de margen fuertemente cerrado a cerrado, y pues ese carácter a la hora de hacer una diferenciación no es muy trascendental que digamos. Notoligotricum, que solo tenía una colección, ya aumentó su distribución geográfica. Oligotricum, por ejemplo, es interesante que era un error en la determinación, no era un Oligotricum sino un Sterobrium, por lo tanto el registro de un género se eliminaría para el país. Pogonatum antes estaban registradas 7, ahora se sabe que son 4 porque esas 7 no incluían las revisiones posteriores taxonómicas a nivel mundial, en donde ya muchas se han sinonimizado, entonces esa diversidad se ha reducido. Polytricadelphus es el caso más interesante porque si bien antes variaban entre 6 y 8 especies, en este momento se puede decir que hay 7 morfotipos diferenciados, pero probablemente lleguen a ser 14. ¿Por qué? Porque hay que revisar los ejemplares que se han registrado para Venezuela y para Perú, o para Venezuela y Ecuador, o incluso hasta Bolivia, pues porque puede que lo tengamos acá, pero no se ha reconocido como tal, entonces ese número puede aumentar. El caso de Polytricastrum también aumentó la distribución geográfica, y en Polytrichum antes eran 2, ahora son 3 especies. Hay una amplia variabilidad intraespecífica de Polytrichum juniperino, que será la causa para otro estudio, o sea, para otro producto de esta investigación. Y Sterobrium aumentó también la distribución geográfica. ¿Con qué ejemplares de herbarios extranjeros cuento actualmente? Con los de París,
Gina, Nueva York y falta Londres. Entonces, una vez se cuente con todos los ejemplares, ya se puede empezar a tomar decisiones taxonómicas. Bueno, entonces la idea era mostrarles a ustedes el panorama de la investigación en musgos, que si bien es muy interesante, al Jardín Botánico pues le agradezco mucho tener en cuenta y abrir estas posibilidades para la investigación en el país, y pues obviamente les agradezco mucho a ustedes la presencia hoy. Primero que todo, pues mi director es Agustín Rudas, él es profesor de la Universidad Nacional, del Instituto de Ciencias Naturales, él es mi director. Y como es un trabajo con una garrapata que tiene que ver con epidemiología, entonces estoy apoyada por Jesús Antonio Betancourt, que es especialista en garrapatas aquí en el país, y es quien me apoya con toda esa parte de conocer bien la biología de la garrapata y saber por dónde trabajar con esto. Desde la experiencia que tuve trabajando con modelos de distribución de especies en la maestría, empezamos a darnos cuenta, y son de las críticas que se le han hecho a este tipo de modelaciones, son modelaciones estáticas que nos generan imágenes instantáneas en un antes y en un después, pero resulta que hay una parte de procesos y de interacciones biológicas que no son reflejadas en este tipo de modelaciones. Entonces es como empecé a preguntarme cómo se explica qué pasó con esos procesos continuos entre esas imágenes instantáneas. Ahorita pues empecé como por toda la situación problema y voy a ir llevando hasta cada uno de los componentes de qué son los modelos de distribución de especies, la garrapata y pues lo que se va a ir haciendo. Entonces, pensando en cómo podría desarrollarse eso y cómo dentro de este tipo de modelamiento, que es un modelamiento espacial, todas esas interacciones biológicas se asumen como supuestos, pero no son tan evidentes cuando yo tengo mis resultados de predicciones en este tipo de trabajos. Yo lo estoy asumiendo como experto o a partir de unas correlaciones y unos análisis estadísticos. Pero lo que yo quiero saber es cómo biológicamente yo puedo observar, cómo puedo observar esa biología dentro de este tipo de modelación. Entonces fue ahí donde empecé a pensar que incluirle una dimensión con una modelación dinámica, y para este caso una dinámica de población, podría ayudarme a poder saber qué está pasando en ese antes y en ese después. Luego de esto pues se presentó un problema y pues empecé a trabajar en Corpoica y se empezó a desarrollar el trabajo con la garrapata, lo cual hizo que yo entrara al programa de doctorado y empezara a desarrollar la idea. Entonces hay un problema biológico también aquí, el otro era pues biológico, pero es más como de modelos que se van asociando a la biología. Es como esta especie, que es una especie introducida, que ya está naturalizada pues en toda América y parece que es de origen hindú, y por todo el movimiento de los bovinos que ya sabemos que es histórico, entonces se está establecido acá. Hubo un aumento del rango de la distribución de la garrapata aquí en el país, donde no se presentaba más allá de los 1800 o 2000 metros. A partir de un trabajo a finales de los 70 se empezó a observar que esta garrapata empezó a subir altitudinalmente y empezó a llegar a zonas donde antes no se presentaba. Entonces resulta que empezó a aparecer en zonas lecheras, en zonas ganaderas, pero de lechería. Entonces lo que empecé a dilucidar en este matacho básicamente es cuáles son todas esas relaciones que van a influir o que pueden estar influyendo en el aumento de la distribución de esta especie. Entonces se fueron juntando las dos situaciones, un problema de cómo una especie que de por sí ya es invasora está llegando a otra región nueva donde
están empezando a ver cómo se va a manejar esta especie y se empiezan a presentar diferentes problemas de manejo, porque al ser una especie nueva en un sistema económico tan fuerte como es el ganadero, entonces tienen que ver cómo van a trabajar esta especie. Entonces aquí tenemos pues varias dimensiones, una dimensión económica, tenemos una dimensión biológica, tenemos una dimensión social y espacial, que es donde empezamos a desarrollar todo esto en una región, y cómo este aumento pues se va a ver reflejado pues no solamente en todos esos productos derivados del ganado, porque se incrementa el lavado con acaricidas empíricamente sin saber cómo manejar esta garrapata, y no solamente va a afectar esos productos derivados del ganado, sino que está afectando otros organismos que pueden estar dentro de ese sistema biológico, entre ellos pues los escarabajos coprófagos que pueden estar aportando dentro de este sistema. Entonces es como toda esta situación puede estar presentándose y cuáles son todas esas relaciones que se generan en la región. Entonces es ahí donde se plantearon pues 3 preguntas básicas, y es cómo esas variables ambientales de la región están influyendo para la presencia de la garrapata. La otra es cómo varía el comportamiento de la dinámica poblacional de esta garrapata bajo condiciones reales. Entonces, aquí el otro reto de esto y la maraña que tengo es que tengo que trabajar con varias dimensiones, porque en estos momentos el manejo y el hombre es un componente importante dentro del nicho de la misma garrapata. Entonces, no la trabajé en condiciones de laboratorio como mucha gente lo hace, sino decidí trabajarla en las condiciones reales de las fincas con sus condiciones de manejo para determinar todos estos componentes en la región. Y finalmente, pues con estas dos preguntas, poder ver si resuelvo cómo explicar esos cambios de distribución resultantes de unas predicciones de modelos de nicho desde la parte biológica como tal de la especie, y no solamente desde esos supuestos que yo tengo y desde esas correlaciones estadísticas que se hacen en las herramientas. Aquí pues son generalidades de la garrapata, que es lo que tuve que tener en cuenta para determinar la que se los acabo de comentar. El otro componente pues son cuáles eran las herramientas de modelo y las características de modelamiento que yo quería involucrar en el trabajo, y es como esa base de lo que se ha planteado de cuáles son los diferentes tipos de modelos, que lo planteó Levins en el 66, que son modelos empíricos fenomenológicos, dentro de los que están los modelos de nicho, que nosotros denominamos como estáticos, unos modelos mecánicos y unos modelos analíticos, donde hay pues una escuela que dice que todos los modelos son analíticos, ya sean empíricos o mecánicos, porque son influenciados por matemáticas, estadísticas y demás. Y que esos diferentes tipos de modelos tienen unas propiedades que son la realidad, la precisión y la generalidad. Entonces, a lo que yo le estaba apuntando pues es a que lo que se generara a partir de esos modelamientos fueran realidad, precisión y generalidad. Cosa que cuento con estos 2 tipos de modelaciones, puesto que los empíricos son realidad y precisión, y los mecánicos tienen las propiedades de generalidad y realidad. Esto pues básicamente es para mostrar pues cuáles son los pasos para generar los modelos, ¿no? Entonces yo voy a empezar en esta parte, pero en el primer objetivo, que es los modelos de distribución de especies. Y estoy en estos 2 primeros pasos en el segundo objetivo, que es en el modelo de dinámica de población. Entonces, lo que es básicamente aquí lo que estamos viendo es lo que deberíamos tener en cuenta cuando generamos o cuando hacemos un trabajo de modelamiento, desde la conceptualización del modelo y todos los componentes que lo están acompañando y los insumos, hasta el modelo, y el modelo no es el fin, sino el modelo es el principio para empezar a resolver esas preguntas que nosotros tenemos.
Entonces empezamos con los modelos de distribución de especies o modelos de nicho ecológico que están basados perdón la redundancia, en la teoría de nicho de Hutchinson. Hay otras teorías que se fueron juntando y finalmente pues esta es digamos que el fundamento teórico sobre el cual se respalda esta metodología de distribución de especies y modelo de nicho ecológico. Y básicamente lo que tenemos pues que en un espacio n-dimensional donde nosotros podemos ver una cantidad de variables que pueden estar influyendo en que una especie se encuentre o no se encuentre en un lugar, entonces es lo que me puede determinar el nicho de la especie. Hay dos tipos de nicho, uno es el fundamental, que es el que no involucra relaciones biológicas como tal, o sea, es el ambiente dado para que una especie se encuentre. Pero hay un nicho que es donde realmente se encuentra la especie, que está dado por todas esas relaciones biológicas y está basado en el principio de exclusión competitiva. Entonces, es básicamente este nicho es donde realmente se encuentra la especie, con todas las intervenciones antrópicas, con la competencia con otras especies y con esas variables ambientales que son las que están determinando que el bicho está realmente ahí. Entonces es lo que se llama el nicho efectivo, que en la literatura se encuentra, algunas veces lo traducen como el nicho realizado, pero realmente es el nicho efectivo. ¿Qué son estos modelos de nicho? Pues básicamente son unas herramientas basados en unos algoritmos que hacen unas correlaciones a partir de unos puntos de presencia de la especie, si yo conozco dónde está la especie, y unas variables ambientales, y lo que me va a generar es unas áreas donde potencialmente puede encontrarse esa especie. Esto, miremoslo mejor acá. Esto lo que hace básicamente es, en un ambiente de aprendizaje, identificar las condiciones a partir de esos puntos de presencia con todas estas otras, con todas las variables, temperatura, precipitación, humedad, usos de suelo, lo que nosotros le vayamos a involucrar al algoritmo, que puede ser, hay diferentes herramientas, más de 16 herramientas de modelamiento que uno puede utilizar. Para este trabajo estamos probando con Maxent y con GARPA hasta el momento. Entonces lo que hace este modelo es que este tipo de modelaciones es que trabaja en dos espacios. Un espacio ecológico, que es a partir de la teoría de nicho ecológico, como les comenté ahora, y hace las diferentes correlaciones para aprender cuáles son las condiciones ambientales que requiere una especie para estar. Y un espacio geográfico, que es cuando yo lo proyecto en un paisaje o en una región. ¿Qué es lo que tengo en cuenta? Pues para el espacio geográfico lo que tengo que tener en cuenta son mis variables ambientales en un formato geográfico, que es un formato raster, donde yo puedo tener un tiempo 1 o una región 1, o la misma región proyectada, digamos, haciendo un barrido de aprendizaje para ver dónde se encuentra la especie y dónde podría encontrarse potencialmente. Y unos insumos en tiempo 2, si yo quisiera hacer la proyección en cualquiera de estos dos, y lo que me generaría son unas distribuciones y unas áreas potenciales de dónde podría encontrarse la especie. Los otros modelos que estamos trabajando, el modelo anterior es el modelo de distribución de especies, que denominamos un modelo estático, como les comentaba al principio. El otro tipo de modelamiento, básicamente lo que queremos es ver el crecimiento, la caída y la oscilación de un sistema biológico. Y lo que nosotros tenemos en cuenta es, lo que quisiéramos explicar es cómo se está comportando y cómo está cambiando la dinámica de la población, o bueno, lo que nosotros querramos observar, y lo que nos va a mostrar son esas caídas, esos cambios, esos diferentes en el tiempo, esos diferentes cambios que van a tener los sistemas. Yo estoy hablando de sistemas pues porque para este caso es un sistema garrapata que tiene todo un componente asociado a sí mismo.
¿Qué empezamos a hacer con la metodología? Primero, pues el trabajo se está desarrollando en el altiplano cundiboyacense, que está determinado pues por estas 3 regiones. Aquí lo que vemos es pues todo el desarrollo procedimental del trabajo, que son básicamente 3 objetivos principales que están respondiendo a esas 3 preguntas iniciales que les presenté. Uno es identificar cuáles son las variables, qué variables ambientales, o sea, cómo están influyendo las variables ambientales para el establecimiento de la garrapata, de lo cual se generan unos modelos de distribución potencial de la garrapata para la región. Ya vamos a ver los insumos para esto. El segundo es una simulación de la dinámica de población de la garrapata en la región, con garrapatas de la región, para poder hacer este trabajo. Y entonces, donde se tiene en cuenta, como la garrapata tiene su desarrollo, tiene 2 fases, una fase de vida libre o fase no parasítica y una fase de vida parasítica que es sobre el bovino. Entonces se requiere hacer 2 submodelos que me contengan los diferentes componentes de cada modelo. Bueno, ya voy a explicar esa parte. Y la última es poder primero mapear o espacializar, que es una mala traducción, pero mapear la dinámica de población de la garrapata en la región del altiplano cundiboyacense, inicialmente lo que estamos pensando es generar una cobertura geográfica de dinámica poblacional que tal vez pueda servir como un insumo para los modelos de distribución de especies. Eso es la parte, digamos, más complicada y es la que voy a resolver en el segundo semestre este año, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son los insumos para los 2 tipos de modelaciones? Pues, inicialmente se obtienen los puntos de presencia de la garrapata por muestreos que se realizaron a lo largo del altiplano cundiboyacense, donde se muestrearon 134 puntos, se obtuvieron 34 puntos de presencia para toda la región de Cundinamarca y Boyacá y exactamente 15 puntos específicamente para el altiplano cundiboyacense. Entonces todo esto son insumos a partir del proyecto de efecto del cambio climático sobre la garrapata en zonas montañosas de Cundinamarca y Boyacá. Se obtienen coberturas topográficas para la región. Se trabaja también con fisiografía, con coberturas fisiográficas y con coberturas climáticas, que para este caso, y ha sido parte también de la demora, es lograr conseguir la información climática que sea acorde a los tiempos de los muestreos y que sea de la región, porque hemos hecho ensayos con una base de datos climática mundial que es WorldClim, pero es una escala muy gruesa para Colombia y pues para esta región relativamente pequeña. Entonces lo que se hizo fue conseguir todas las estaciones climáticas de la región, limpiar toda la información climática, llenados y demás, hasta obtener las coberturas de clima específicamente de la región, que provienen pues del IDEAM y que tienen una base del 81 al 2011. Entonces eso ha sido como parte del trabajo más fuerte que se ha generado con el grupo de agroclimatología de Corpoica. Y para el modelamiento de dinámica poblacional se realizaron dentro de este proyecto unos ensayos de bioecología donde lo que se hizo fue el seguimiento de la fase de vida libre, es decir, la fase no parasítica en el ambiente, que ahora les voy a mostrar más o menos de qué es lo que se hace aquí. Y se hizo un ensayo de verificación, que es el que yo he venido haciendo, donde en estos ensayos no se tuvo en cuenta el comportamiento de la garrapata sobre el ganado, el manejo y la parte de cómo está la garrapata en el pasto, las larvas en el pasto, para que se adhieran al bovino.
En los avances, básicamente lo que se ha hecho, pues, la depuración de todos los puntos acordes al área de estudio como tal. Todos los cortes de las 12 coberturas ambientales que se van a utilizar, que son los paisajes, relieves, temperaturas máximas, mínimas, promedio, precipitación, humedad, brillo solar, aspectos pendientes, etcétera, que son los que hemos venido trabajando para poder generar el modelo. Se han hecho diferentes análisis estadísticos. Esto es un análisis de componentes principales espacial y básicamente se hizo pues con el programa SAM, que es Spatial Analysis de Macroecology. Y básicamente lo que queremos ver es qué tan relacionadas y qué tanta colinealidad hay entre las diferentes coberturas. Me voy a apurar. Bueno, entonces lo que nosotros queremos ver es cómo se están comportando espacialmente las diferentes variables que nosotros estamos utilizando. Este pues fue uno de los primeros resultados y dio lo que nos esperaba porque solo lo hicimos con coberturas climáticas. Y es el programa lo que nos dio es que donde hay más puntos es donde hay más probabilidad de presencia de la garrapata. Pero ahorita ya obteniendo las otras coberturas fisiográficas vamos a hacer un análisis más concienzudo y esperamos que esto varíe y de pronto nos pueda dar algo un poquito más acertado. Entonces estamos en el proceso de revisar el modelo, empezar a ajustarlo, evaluarlo y validarlo. Este es el otro modelo que es el de dinámica de población, que con el programa Estela lo que hicimos es la conceptualización del modelo para poder imaginarnos cómo estaba. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es el submodelo de la fase no parasítica, aquí el de la fase parasítica y aquí el del manejo del ganado como tal, que es lo que nosotros tenemos dentro de ese territorio que es el altiplano cundiboyacense. Esto se hace para cada una de las fincas en donde se ha venido trabajando y poder generar esa cobertura. Se están haciendo pues todos los diagramas de flujo por cada uno de los, bueno, esto es la conceptualización general de los agentes y se hace el diagrama de flujo para cada uno de los estados de desarrollo de la garrapata. El huevo, las larvas, las ninfas y los adultos. Entonces, cada uno de los objetos de desarrollo de la garrapata tienen este diagrama de flujo que es el que nos está sirviendo de insumo para hacer la programación y las ecuaciones que se tienen que generar para que el modelo nos corra. Entonces, pues básicamente es lo que tenemos para que pues esa programación no la voy a hacer yo porque yo no soy programadora, entonces ya tengo alguien de bioinformática, programador, al que yo le doy todas las relaciones de cada uno de mis objetos de desarrollo y va desarrollando las ecuaciones para poder tener el modelo final. Tenemos pues básicamente estos que son los insumos de tiempos de preoposición, fecundidad, las duraciones de fase de huevo, duraciones de larva, tiempos, muerte y cada una de las variables que están influyendo en los estados para que este sobreviva y son los datos con los que se va a cuantificar ese modelo de dinámica de población. Y básicamente pues esto es lo que se hace, que se monta una parcela donde se ponen unos tubos para mirar la fase no parasítica y donde se empiezan a observar los tiempos de eclosión, de muerte, de éxito de eclosión de los mismos huevos, de muerte de las larvas y de sobrevivencia. Se revisa sobre el ganado y se toman datos ambientales dentro de la misma región y se tienen en cuenta los conteos de las larvas en sus diferentes tamaños. ¿Qué falta? Pues básicamente validar y evaluar los modelos de distribución, o sea, eso suena poquito, pero pues todavía yo me di cuenta que me faltaba mucho todavía. Cuantificar el modelo de dinámica poblacional y que este nos corra y mapear el modelo de dinámica poblacional, que es el que estaré haciendo, si todo sale bien, entre agosto y septiembre.
en la pasantía. Pues eso era lo que les quería mostrar. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y al Jardín Botánico por brindar este espacio a todos los del programa de estímulos a la investigación. Les voy a hablar sobre mi tesis de maestría que se titula Taxonomía y distribución del género de roedores andinos Nephelomis, Chrysetides sigmodontine en Colombia. El director de esta tesis es el profesor Hugo López Arévalo, y que es profesor asociado de la Universidad Nacional. Los roedores básicamente son el grupo u orden de mamíferos más diverso del mundo. Hasta 2005 se hablaba de 2.277 especies. Ese número pues ha ido aumentando, pero el último listado de mamíferos mundial, que fue en 2005, reportaba este número. Básicamente es un grupo muy diverso, se encuentra distribuido en todo el mundo. Y esta gráfica es una filogenia que refleja todas las relaciones dentro del orden Rodentia. Entonces es para mostrar la magnitud de la diversidad del grupo. Y aquí les quería mostrar el nivel de riqueza pues, a nivel de Centroamérica y Suramérica, en el cual la riqueza se ve no de manera uniforme o que tiende a aumentar, por ejemplo, de norte a sur, sino que en la parte del Ecuador tiene una mayor riqueza, la parte de Brasil, la parte de Ecuador y Venezuela también está influyendo ahí en esta parte. Y pues eso también es influencia de qué tantos estudios taxonómicos se han hecho y la evaluación de las especies presentes pues, en cada país. Para el caso de Colombia, el conocimiento en roedores es bastante escaso aún. Aún falta mucho por hacer. Se han hecho trabajos a nivel de ecología, por ejemplo, este trabajo que empezó como una tesis de pregrado, después tuvo varias publicaciones, que fueron, por ejemplo, esta, que es sobre la ecología de pequeños mamíferos. Se trabajó con un género de roedores que era Thomasomis. Después habló de la ecología, la morfología de estas dos especies, de Thomasomis laniger y Thomasomis niveipes. Otros han tenido que ver ya con estudios pues, moleculares, que fue el caso de este Scolomis, que tiene en cuenta pues, algunos estudios moleculares y trabaja pues, con este género que pertenece a la región amazónica. También pues, la parte cariológica se trató en otras partes, en otros trabajos para hacer redescripciones, y en el caso pues, de este roedor que pertenece a la misma subfamilia de Nephelomis, se hizo toda una redescripción y se trabajó con la parte cariológica que en muchos casos se usó para describir especies. Un trabajo fuerte en taxonomía fue esta descripción del nuevo género. El género se llama Handeyomis y es un género endémico de Colombia. Entonces es uno de los trabajos como ejemplo para mostrar el poco conocimiento que se tiene de roedores en el país y que es cuestión de dedicarse a ellos para encontrar nuevas especies y nuevas formas pues, no descritas. Entonces, la familia Chrysetidae, que corresponde pues, al orden o pertenece al orden de los roedores, está dividida en varias subfamilias. Esta familia Chrysetidae se encuentra distribuida en América y pues, hasta 2012 se planteaba que tenía 130 géneros. Este número, pues, algunos dicen que son un poco menos. Y dentro de esta familia, pues, hay 6 subfamilias y una de ellas es la familia Sigmodontine. Es la subfamilia, pues, que corresponde al 29% de los mamíferos que se encuentran entre América Central y Suramérica. Y pues, se han hecho el conteo de 395 especies. Dentro de esta subfamilia, entonces, hay una división de tribus. En roedores se suele usar para estas familias, para la familia Chrysetidae y otra familia que es Muridae, se usa la división de tribus. Entonces, una de esas tribus es la tribu Rhizomine, que corresponde a una tribu que se encuentra distribuida, como sucede con la mayoría de las tribus pues, más grandes de la subfamilia, se encuentra distribuida desde Centroamérica hasta Suramérica.
y en 2011 se planteaba que tenía 120 especies. Dentro de esta tribu entonces se encuentra el género Nephelomis, que corresponde a una reasignación de especies del género Oryzomys. Oryzomys era el género más diverso dentro de esta tribu, y en 2006 Wexler y colaboradores decidieron hacer una separación de este género en varios géneros. ¿Por qué se hizo esto? En principio Oryzomys era un género en el cual se hablaba de grupos de especies. Entonces, por ejemplo, uno decía el grupo Albigularis, el grupo Subflavus, el grupo Palustris, y dentro de esto se contenía pues varias especies. Estas especies compartían en común, digamos, su ecología, en qué ecosistemas estaban distribuidos, la distribución altitudinal y ciertas características morfológicas que compartían. Pero no se había tomado pues la decisión de tomar estos grupos de especies como géneros nuevos. Marcelo Wexler es un brasilero que pues empezó a plantear la idea de estos grupos de especies pues comparten cosas en común, ¿por qué no empezar como a reorganizar y no hablar de grupos de especies? Entonces él, después de publicar unos trabajos con análisis moleculares con genes nucleares y que trabajó con molecular y morfológico, pues plantea la posibilidad de que Oryzomys se trate como un género que sea un género polifilético, que no es monofilético. Entonces aquí pues dentro de los círculos resalto cómo en la topología resultó que Oryzomys se encontraba regado por todo el árbol. Entonces dentro de estos trabajos él plantea como este género no es monofilético. Otros estudios previos de aloenzimas y morfológicos también estaban planteando esta posibilidad, pero pues nadie había planteado la posibilidad de tratarlos como géneros nuevos hasta que publicaron pues este trabajo, Wexler y otros dos autores, y describieron 10 nuevos géneros, y uno de estos es Nephelomis. Nephelomis tiene 13 especies, y dentro de esta descripción colocan como especies válidas a especies que estaban dentro de Albigularis como subespecies o como sinonimias. Entonces ellos plantean que son 13 especies válidas para este género, y que igual solo hacen la descripción morfológica del género, pero no hacen más allá de evaluar si estas especies sí corresponden a toda esta variación, son especies válidas o finalmente son subespecies de Albigularis nuevamente. Entonces, ¿cómo es un Nephelomis? La descripción muy general, externa, es que es un ratón que tiene la cola más larga que la longitud de la cabeza-cuerpo. Son ratones pequeños, aquí es una medida en milímetros de toda la longitud total desde la punta de la nariz hasta la cola, de 275 milímetros, no es muy grande, 27, 28 centímetros. La cola es bicoloreada, oscura por encima y por debajo es clara. El pelaje dorsal tiene variaciones, sí tiene variaciones dependiendo de la población que uno esté revisando y obviamente de las especies, pero básicamente puede oscilar entre marrón rojizo a marrón más oscuro, y el pelaje ventral, aquí se alcanza a ver, es más claro que el dorsal. Esa es una de las características de, por ejemplo, la especie tipo de Nephelomis albigularis, que se habla de que la parte del pecho o la parte del vientre tiene un parche blanco, pero entonces son parches irregulares, tienen bastante variación, pueden ir desde el cuello, el pecho, hasta la ingle. Las orejas son pequeñas, tiene garras pequeñas, tiene 4 pares de mamas y no tiene vesícula biliar, que eso es una de las características que lo permiten agrupar dentro también de la tribu y o que lo agrupaban en principio también pues dentro de los Oryzomys. ¿Dónde se distribuye Nephelomis? Nephelomis es una especie, es un género de zonas montañosas, va desde Centroamérica, Costa Rica, Panamá, baja hacia Sudamérica y llega hasta Bolivia. En Colombia, en 2013 salieron 2 trabajos que hablaban sobre este género. Uno de estos trabajos es un estudio sobre la distribución geográfica de la tribu, que lo hicieron 2 brasileros, que son Prado y Persequillo, y plantean que hay estas 4 especies. Entonces están Nephelomis maculiventer, Nephelomis childi, Nephelomis pectoralis y Nephelomis meridensis.
También salió el listado de mamíferos actualizado en 2013 por Solar y colaboradores, y ellos plantean que están estas 3 primeras especies, Maculiventer, Childi y Pectoralis, y hablan de un SP que coincide con esta distribución de meridensis, pero ellos lo dejan como SP, pero igual reportan 4 diferentes especies. Los listados previos de mamíferos, que fue el que se hizo en el 2000 con Alberico y colaboradores, solo planteaban que estaba Oryzomys albigularis. Como les comentaba, Oryzomys albigularis es la especie tipo de Nephelomys, entonces pues ahora es Nephelomys albigularis, pero ninguno de estos trabajos la reportan para Colombia. Ya Nephelomys albigularis está para Ecuador, está para Perú, pero no está para Colombia. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas especies reportadas ahora? Entonces, Childi la reportan para la parte de la cordillera central, la cordillera occidental y una parte de la cordillera oriental. Y se encuentra en simpatría junto con Pectoralis, que Pectoralis se la reportan después, pues la localidad tipo, como les mostré, era en Popayán, y la de Childi es en Bogotá. Pero igual pues dentro de los registros que hacen, este es el artículo de los 2 brasileros, reportan que están compartiendo entre las 3 cordilleras, están compartiendo la distribución. Otra especie que sí tiene una distribución más restringida, no es de amplia distribución, es Nephelomys maculiventer, solo se conoce para la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la 4ª especie es Nephelomys meridensis, que se encontraría pues al norte de la cordillera oriental y va hacia Venezuela. La localidad tipo es en Venezuela. Estas otras 3 pues tienen la localidad tipo en Colombia. Pero aquí pues podemos ver que estas tienen una distribución más restringida, que es el caso especial de Maculiventer, y estas 2 están, por decirlo pues, regadas dentro de las 3 cordilleras, sin tener una separación clara. Entonces, dentro del objetivo general de mi proyecto es revisar la taxonomía y la distribución de las especies del género Nephelomys para Colombia. Como objetivos específicos, entonces, es identificar las especies del género presentes en el país, establecer la distribución geográfica de estas especies y analizar la distribución geográfica de estas especies a luz de patrones de diversificación, ya que pues se ha planteado, como les comentaba, hay especies con distribuciones restringidas, otras de amplia distribución, y la idea es evaluarlo también teniendo en cuenta los centros de endemismo que se plantean para Colombia. Entonces, ¿cómo se va a hacer todo esto? Básicamente se va a trabajar con especímenes depositados en colecciones biológicas de Colombia, el Instituto de Ciencias Naturales, la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, el Museo La Salle, la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas también tiene una buena serie. Y se van a revisar características externas, como es el caso de la coloración, como les comentaba ahorita, una de las características es la coloración ventral, la coloración dorsal, que eso igual dentro de las descripciones de las especies pues lo reportan como un carácter importante. La coloración desde los pelos de las patas, la posición de las almohadillas de las patas, la posición de las vibrisas dentro del rostro, dentro del hocico, y también se valoran pues caracteres a nivel de molares. Estos son una imagen de molares, las cúspides, los lofos, todo este tipo de estructuras que tienen los molares de los roedores, y también pues características del cráneo. Dentro del cráneo entonces también se tomarán pues medidas morfométricas lineales clásicas, se trabajará morfometría lineal clásica, y también se hará un análisis de morfometría geométrica para tener inferencias sobre la forma de cada una de las especies que se plantean para el país. Este es un ejemplo de un trabajo que hicieron en Argentina con otro género de roedores y les permitió la separación de las especies con el análisis de morfometría geométrica. También se va a trabajar la parte molecular para los diferentes especímenes de colección, y pues serán la extracción de muestras de tejidos, puede ser de la piel, de vísceras o óseas, pues dependiendo del tipo de espécimen,
y serían los procesos pues, de extracción, amplificación, purificación y secuenciación de ADN de un gen nuclear que es el IRBP y el mitocondrial que es el citocromo B. Wexler en 2003 y 2006 ya se ha trabajado el nuclear, el IRBP, y mitocondrial se trabajó pues, previamente en los años 90, se hicieron varias publicaciones para roedores teniendo en cuenta este gen. Igual, para revisar entonces la separación de las especies, se tendrán en cuenta pues, las distancias genéticas de cada una de las muestras. Ya también para la distribución geográfica, entonces se tendrán en cuenta las coordenadas geográficas de las localidades de los especímenes que se están examinando. Será una georreferenciación de las localidades de las cuales pues, no se tengan coordenadas a través del método de radiopunto. Y todas estas distribuciones pues se trabajarán modelos de distribución que serán comparados con patrones de distribución propuestos. Estos son diferentes publicaciones que proponen para roedores diferentes tipos de distribución. Preliminarmente les puedo comentar que la colección de mamíferos del Instituto de Ciencias pues brinda una buena cantidad de especímenes, es pues la colección de mamíferos más grande del país. Y ha permitido tener pues localidades en 12 departamentos de las 3 cordilleras y pues la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta con 274 especímenes. Todos obviamente, como les comentaba, están como Oryzomys albigularis, no se ha revisado esos especímenes en mucho tiempo desde que se han colectado, entonces están como Oryzomys albigularis, ni siquiera como Nephelomis. Pero he encontrado que se pueden tener varias localidades. Por ejemplo, aquí tengo de la localidad tipo de Nephelomis pectoralis, tengo un solo espécimen, pero dentro de la Universidad del Cauca pues se complementará la información de esta localidad con más especímenes. Para Magdalena ya pues tengo 11 especímenes para la localidad tipo de Nephelomis maculiventer, y dentro de los demás departamentos pues tengo series bastante importantes pues para resolver las especies presentes. Nephelomis childi tiene la localidad en Bogotá. Ninguno de estos especímenes, estos 27 especímenes, tiene la localidad en Bogotá, pero son localidades cercanas a Bogotá que pues merecen ser tenidas en cuenta como cercanía pues a la localidad tipo de esta especie. Dentro de todos estos especímenes, básicamente al encontrarlos como Nephelomis albigularis, no todo es lo mismo, o sea, no pueden ser tomados como la misma especie con solo mirar características del cráneo. Estos son la vista ventral de 4 cráneos que son, bueno, este es el número de la colección, este es el departamento donde corresponden, y estas son las especies que se plantean hasta el momento para que corresponden a estos cráneos. Entonces uno sí, morfológicamente, sin necesidad de tomar algunas medidas lineales, se está dando cuenta que las formas están variando. Que este cráneo, por ejemplo, es más ancho, que la parte acá del paladar es más ancha con respecto, por ejemplo, a esto. Entonces no se puede hablar que todo es la misma especie, sino que sí se están diferenciando y que presentan, de hecho, diferencias de tamaño también. O sea, no todas tienen... se habla de que, por ejemplo, childi es una de las especies más pequeñas, maculiventer un poco más grande. Y aquí, entonces, según los reportes que se hacen en los trabajos que les mostraba de 2013, pues los dos serían childi, pero uno está encontrando diferencias morfológicas a nivel de cráneo bastante evidentes que están sembrando la duda en que esto no es lo mismo. O es una variación muy grande de una especie, que no creo, sino que son especies diferentes y pueden ser formas pues no descritas. Aquí no se ve muy bien, pero la idea era mostrarles que dentro de la coloración del pelaje, uno sí está encontrando diferencias. Aquí lo separé por cordilleras, son de diferentes departamentos, pero pues pertenecen a esta cordillera, por ejemplo, occidental. Y uno sí está encontrando patrones de coloración diferentes. Si uno está asumiendo que, por ejemplo, todo esto es meridensis, aquí hay diferentes coloraciones de pelo que hay que evaluar y tener en cuenta para decir si todo eso es lo mismo, si todo es meridensis o no es meridensis. Y este, que es de la Sierra Nevada,
que se toma pues como Maculley-Venter, sí es muy rojizo con respecto al resto de coloraciones de pelaje, sí está variando el pelaje dentro de las muestras de la colección. Entonces esto me está mostrando que hasta el momento estoy encontrando diferencias entre todo lo que se llama albigularis y que es posible que la elevación de nueva especie de todas estas sinonimias y subespecies que corresponden al albigularis sí está siendo coherente. Entonces muchas gracias por su atención y preguntas.